Buenas tardes, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para alabar a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro celestial, buscamos tu rostro en esta hora, suplicándote, Padre, que añadas bendición al estudio de tu santa palabra, que podamos atesorar lo que tienes para nosotros en esta hora y que sea de edificación para cada corazón. Te lo rogamos, Señor nuestro, en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Serviremos a Jehová. Es un versículo muy conocido, muy usual. El versículo 15 del capítulo 24 de Josué, que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. En muchas ocasiones se divide este pasaje bíblico y solo se dice: escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero le quita la parte medular, justamente. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Está diciendo los dioses que adoraron sus padres de la otra parte del río. ¿Se acuerdan qué río? ¿O no? El río Jordán. El río Jordán, que pasaron también en seco todo el pueblo antes de empezar la conquista de la tierra prometida. El río Jordán es el río al que hace referencia aquí Josué. Dice: a los dioses que están de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos que están de esta parte del río, ¿a quién van a adorar? Es la pregunta, el cuestionamiento que hace Josué. Este cuestionamiento lo hace Josué después de que salieron de Egipto, después de que vivieron 40 años en el desierto, después de que conquistaron ya la tierra prometida, y está al final del libro de Josué. Este es el último capítulo del libro de las crónicas de Josué. Está en ese momento y les pregunta al pueblo de Israel: ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses que sirvieron sus padres de la otra parte del río? ¿O a los dioses de los amorreos? ¿O a Jehová? ¿A quién quieren servir? Y la verdad de las cosas es que cuando escuchamos estas palabras, pensamos en los padres, pues, de la generación viva en ese momento, los que salieron de Egipto y murieron en el desierto. Eran los padres de la generación que estaba viva en ese momento. Y pensamos, bueno, en los dioses que esos padres pudieron haber adorado, los dioses egipcios, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que dice Josué 24, de hecho. Dice otra cosa muy diferente. ¿Quién llegó a Egipto? Jacob y sus hijos, ¿cierto? Allí llegaron Jacob y
los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Ahí llegaron. Pero ¿de dónde venía Jacob? Jacob venía de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham, el padre de Isaac, que fue el hijo de la promesa, a quien se le prometió que en él serían benditas todas las personas de la tierra. Pero ¿de dónde venía Abraham? Y así empieza. Vean ustedes cómo dice en el versículo 2 de Josué 24. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente desotra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y dile a Isaac. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir que lo poseyese, mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, de donde yo mismo lo saqué, finalmente, dice Jehová. Si nos fijamos entonces, no a nada más de los dioses egipcios, sino los sacó a Abraham de Ur de los caldeos. Los caldeos también tenían sus propios dioses. Y fíjense ustedes, hermanos, cuando Dios habla a Abraham, de hecho era Abraham en ese momento, cuando Dios le habla a Abraham, él, su hermano, sus hermanos, su padre, eran adoradores de dioses extraños, dice la palabra de Dios, de dioses ajenos a Jehová. Y cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, y nosotros leemos que Abraham toma sus cosas, a su familia, sus siervos, y se va. No pensamos lo que implicó para Abraham esa decisión. ¿Se acuerdan en qué ciudad vivía Abraham? De las pocas ciudades que solo tienen 2 letras. Ur de los caldeos. Y aquí menciona que Taré, padre de Abraham y de Nacor, también fue padre de Ur, el fundador de la ciudad en donde vivían. ¿Sí? Lo cual quiere decir que Abraham vivía en la ciudad que o había fundado su hermano o habría fundado algún ancestro de su padre. Ur de los caldeos, así se llamaba. El que Abraham decidiera dejar su tierra y su parentela era un acto de traición a la familia, no solo a su padre, sino a toda la familia. Era un acto de deslealtad a su propia familia, a su padre y a los dioses de su padre, porque él dijo: no voy a seguir este camino, porque me habló Jehová
el único Dios vivo y verdadero. Si nos damos cuenta de esto, hermanos, esto es algo verdaderamente cimbrante, porque si hoy, por ejemplo, pensamos no tenemos que ir muy lejos, una familia romana, católico-romana, recalcitrante, si un miembro de esa familia deja de ser católico romano y deja de profesar esa, vamos a llamarle filosofía, no quiero decirle religión, porque religión quiere decir volver a unir al hombre con Dios, y eso no es el catolicismo romano, no es un camino, el único camino es el Señor Jesucristo. Entonces, si deja de profesar esa creencia, ese credo, muchas veces los padres desheredan, incluso le dicen al hijo o a la hija: tú ya te moriste para mí. Y lo mismo sucede con los judíos o con los musulmanes. Incluso hay historias de musulmanes que se han convertido al cristianismo y que sus propios padres atentan contra sus vidas por dejar de ser musulmanes. En nuestros días, piensen ustedes en los días de Abraham. ¿Se acuerdan que se les decía patriarcas? Por alguna razón, sin duda, porque estaba todo bajo las órdenes del padre más anciano de toda la generación. Lo que era Taré para Abraham. Y sin embargo, sin cuestionar, sin preguntar, Dios llama a Abraham y deja a su tierra y su parentela. Y lo deja. Y va a Canaán, a la tierra que Dios le prometió. Y seguramente ustedes recordarán que cuando Dios pacta con Abraham, le dice: yo bendeciré en tu simiente a todas las gentes, pero debes saber que tu familia va a ser peregrina en tierra no suya y van a ser esclavos por 400 años. Eso le dijo Dios a Abraham. Y lo cumplió en Egipto. Y después de ser esclavos por 400 años, Dios los saca de Israel. Entonces, los dioses caldeos, los dioses egipcios, los dioses cananeos, ¿a quién quieren servir? Les dice Josué. Y Josué fue, junto con Caleb, el único que estaba vivo cuando salieron de la tierra de Egipto y entró vivo a la tierra prometida. Solo ellos dos permanecieron de los que salieron adultos, de los que salieron adultos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron los únicos dos que creyeron que no importa lo que estaban viendo los espías en su momento, los espías que manda Moisés, 12 espías, uno de cada tribu, entre los cuales estaban Josué y Caleb. Y los espías vieron que había una tierra que destila leche y miel, pero había gigantes. Había gigantes. Y no acababan de ver lo que había hecho Dios en Egipto. No habían visto las 10 plagas. No vieron el cruce del Mar Rojo.
¿No lo habían visto? ¿No se percataron de con quién venían? ¿No sintieron el calor de la columna de fuego todas las noches? ¿No sintieron el frescor de la columna de nube todos los días en medio del desierto? ¿No lo habían vivido? ¿No sabían quién es Dios? Y aún así dijeron, no, pues no podemos con ellos. No, por supuesto que no podemos nosotros, pero Dios sí. Y en eso confiaban Josué y Caleb. Pero los demás no. Y recordarán ustedes también, hermanos, que estos espías exploraron la tierra por 40 días. Y por esa razón, el pueblo de Israel divagó en el desierto 40 años. Un año por día de exploración y por día de incredulidad. Y digo de incredulidad porque ellos acababan o vieron lo que había sucedido y lo que está registrado en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 12, en la parte superior de sus Biblias, debe decir institución de la Pascua. Pero en el versículo 12, ustedes recordarán que la Pascua se instituye justo la noche que el ángel de Jehová extermina a los primogénitos de todo Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el hijo de la criada, y todos los primogénitos de los animales, dice la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y esa noche salieron. Esa misma noche salieron de Egipto, porque Dios hizo juicios en todos los dioses de Egipto. No solo en 10, porque fueron 10 plagas. No, dice en todos los dioses de Egipto. Los egipcios tenían cientos de dioses. Y Dios hizo juicio en todos ellos. Y aún así, los espías que fueron a ver la tierra prometida, no creyeron que el Dios que hizo juicio sobre todos los dioses de Egipto sería suficiente para darles la tierra prometida. Y por eso vagaron 40 años hasta que todos los incrédulos murieron. Por eso, para que murieran todos los incrédulos. Fíjense ustedes la trascendencia que tiene el hecho de no creer a Dios, lo que Él promete. 40 años vagaron en el desierto hasta que todos los incrédulos perecieron, salvo Josué y Caleb. Y en el último capítulo del libro de Josué se mencionan a los dos. Ahí está Josué y ahí está Caleb. Perdón, no es cierto. Hasta en el primer libro de Jueces, pero en el primer capítulo de Jueces, ahí se menciona a Caleb. Todavía más adelante. Pero ahorita vamos al libro de los Jueces. Entonces, fíjense ustedes, hermanos. Josué está haciendo un recuento desde Taré a Abraham, que después fue Abraham.
Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, el tiempo que gozaron en Egipto y luego el tiempo que sufrieron en Egipto. La salida del pueblo de Israel como una nación de Egipto y cruzando el Mar Rojo, se desligan completamente no solo de la esclavitud, sino de Egipto propiamente. Cruzan el Mar Rojo y cuando cruzan el Mar Rojo, ¿cuántas veces había peleado el pueblo de Israel por su libertad? Cero así. Ni una. Todo fue la mano de Dios. Las 10 plagas que no afectaron a Israel en lo absoluto. El cruce del Mar Rojo, que fue un portento divino, se abrió el mar, cruzaron en seco y llegaron hasta el otro lado, a la otra ribera del mar. Y los egipcios creyeron que podrían hacer lo mismo y entraron, pero ya no salieron vivos. El mar los derribó, los ahogó y hoy todavía quedan vestigios de esa masacre que hubo allí en el Mar Rojo. En el Mar Rojo, y es de verdad una cosa que solamente Dios pudo haber hecho, porque el estrecho donde cruzó el pueblo de Israel, es una parte del mar que no es tan profunda, de cientos de metros, pero es lo suficientemente profundo como para ahogarse irremediablemente. Tiene algunas decenas de metros hasta el fondo marino en ese estrecho. Hacia la derecha y hacia la izquierda es como si fuera un puente, hagan de cuenta ustedes, hermanos. Un puente de arena, justo en ese punto. Y en ese punto, si se hace inmersiones submarinas, se puede ver pues planito y pura arena abajo. No hay corales, no hay arrecifes normalmente. Y esto es porque no hay piedras, no hay ningún objeto. El coral siempre se adhiere a un objeto para poder florecer o para poder crecer. Pero resulta que de repente se pueden encontrar pedacitos de arrecife coralino, como si estuvieran así desordenados. Y algunos de estos arrecifes coralinos tienen forma de los ejes de los carros del faraón. Porque si ustedes han visto, en la naturaleza no hay ángulos rectos. Normalmente los ángulos son no necesariamente rectos, o casi no existen ángulos rectos. Sin embargo, en estos arrecifes hay ángulos rectos, como que tienen una plataforma abajo, un tubo al centro y otra plataforma arriba. Y esto es muy particular, se ve como si fuera una mesita en el fondo del mar. Y es un coral, lo cual quiere decir que algo con esa forma estaba en ese lugar en el fondo del mar, y los corales se adhirieron por esa razón. Y hay varias estructuras de esa forma.
y se ven dispersas, que no es normal en un arrecife de coral. Generalmente un arrecife de coral es una estructura completa, no que de repente se adhieran en un pedacito y luego otro pedacito y otros pedacitos por allá, como si estuvieran dispersos, como que se hubieran tirado basura. Es exactamente lo que se esperaría del desorden de los carros de Faraón al ser hundidos con el agua. Y eso lo presenció el pueblo de Israel. Eso lo vio de primera mano. Y se gozaron porque habían sido librados de sus posibles captores. Pero no solamente de esos posibles captores, sino habían sido librados de la esclavitud en Egipto. Y como dijo Dios, se había hecho juicio sobre todos los dioses de Egipto. Y firma el Señor: yo Jehová. Ese es el Dios al que servían. Ese es el Dios que está planteando Josué. ¿A quién van a servir? ¿A los dioses de los caldeos? ¿A los dioses de los egipcios? ¿A los dioses de los amorreos en Canaán? ¿O al único Dios vivo y verdadero? ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano, a ti, hermana, ¿a quién escoges? ¿A los dioses de tus padres? ¿A los dioses de tus abuelos? ¿A los dioses de Xicalco? Tiene un santo, ¿no? Xicalco. ¿O a Jehová de los ejércitos? ¿A quién escoges tú? Muy probablemente esta sería nuestra respuesta. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Jehová personalmente, cara a cara. Lo habían visto, lo habían vivido a lo largo de esos 40 años en el desierto, a lo largo del tiempo de la conquista de la tierra prometida. Cuando llegan, cuando cruzan el Jordán, otro portento. Entran en el Jordán los sacerdotes con el arca del pacto y se mantienen al centro y queda en seco el Jordán para que pase todo el pueblo para entrar a la tierra prometida. No solo eso, que ya era un maravilloso portento, sino cuando llegan a la primera ciudad, era una ciudad fortificada 2 veces, una ciudad que era impenetrable, humanamente hablando, imposible de conquistar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Circundaron la ciudad 6 días y el 7º día la circundaron 7 veces y sonaron las trompetas, el shofar de cuernos de macho cabrío. Sonaron las trompetas, el pueblo gritó y los muros cayeron. No solamente cayeron los muros, sino cayeron hacia afuera, de tal manera que esos muros caídos sirvieron de rampa para que los del pueblo de Israel, desde donde se encontraban, pudieran
acometer en contra de Jericó. Y vencieron a Jericó. Esa era la mano de Dios, del Dios de Israel, del Dios del pueblo de Israel, del Dios de Jacob que se llamaba Israel, que Dios le cambió el nombre a Israel, y del Dios del padre y del abuelo de Israel, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios tuyo, el Dios al que hoy venimos aquí a adorar. Ese era la mano, ese portento lo hizo la mano de Dios, Jehová de los ejércitos. Y ellos lo vieron, ellos lo vivieron, ellos lo disfrutaron. Leímos en Josué 24 que el pueblo ya estaba gozando ciudades que no construyeron, casas, habitando casas que no habían hecho con sus manos, porque Dios se las dio. Y les dijo: cuando entres a la tierra prometida, elimina todo, a todos y a todo, porque sus dioses no te hagan tropezar. ¿Cierto? Eso fue lo que les dijo. ¿O no? Sí les dijo eso, ¿no? Sin embargo, vamos ahora sí al capítulo 1 de Jueces. En este capítulo 1 de Jueces, Caleb aparece y ofrece a su hija Acsa por mujer a quien tome la ciudad. Dice, y dijo Caleb, versículo 12. Y dijo Caleb: el que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa mi hija por mujer. Y tomóla Otoniel, hijo de Cenes, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acsa su hija por mujer. Ahí está Caleb, como les había mencionado. Pero están en este momento el libro de los jueces, después de Josué. Leímos versículo 29, desde el versículo 29 de Josué 24, dice: y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su posesión en Timnath Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. Fíjense lo que dice ahí. Ahora vamos más adelante. En el versículo, primero vamos a ver lo que les dijo Dios que hicieran, que echaran, que mataran a todo poblador de la tierra prometida. Versículo 17 del capítulo 1 de Jueces. Y fue Judá a su hermano Simeón, e hirieron al cananeo, que habitaba en Cefat, y asoláronla, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Y fue Jehová con Judá, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Sí escucharon? ¿Les suena Gaza? ¿Sí les suena? ¿No suena como donde hay guerra ahorita con Israel? La tomó Judá, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, versículo 19, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados.
Y no solo eso, escuchen lo demás. Versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no echaron los hijos de Benjamín, y así el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y vamos más adelante. Versículo 27. Tampoco Manasés echó a los de Betseán. 28, 29. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser. Versículo 30. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Quitrón y a los que habitaban en Naalol. Versículo 31. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco. Versículo 33. Tampoco Neftalí echó a los que habitaban en Bet-Semes. Versículo 34. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña. ¿Sí se fijan? Consistentemente no echaron a los pobladores. Empezando con Gaza, todavía hoy siguen teniendo problemas por no haber hecho la voluntad de Dios desde el principio. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Los que dijeron serviremos a Jehová no hicieron lo que Dios ordenó. En el capítulo 2, hacia el final, dice el versículo 20: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él como sus padres lo guardaron, o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué, para probar si andan en mi camino o no, dice Jehová de los ejércitos. Los que dijeron: nunca tal acontezca que deje a Jehová por servir otros dioses, desobedecieron a Jehová. Y no solo eso, en el mismo capítulo 2 dice el versículo 13, 2 de Jueces: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. ¿Qué pasó entre Josué 24 y Jueces 1 y 2? Una generación. Es decir, los padres hicieron el pacto, los padres cumplieron el pacto, pero no enseñaron a sus hijos a cumplir el pacto. ¿Por qué esto es importante para el tema de hoy? Porque Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No solamente serviremos a Jehová los que estamos ahorita aquí, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Y se puso él primero porque él era la cabeza de la casa, porque él era el patriarca de la casa, porque era el sacerdote de la casa, porque era el responsable de la casa y porque sabía lo que había enseñado a su hijo, a su hija, a sus nietos. Y él no dijo: yo y a ver si mi casa puede, ¿no? No. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos
a Jehová. No solo es tu decisión aquí y ahora, es tu decisión de aquí en adelante. Y que aunque tú no estés presente, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu bisnieto, tu bisnieta, tu tataranieto, tu tataranieta, tu chosno, tu chosna, estén dispuestos a decir: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Cambia, ¿verdad? Cambia la perspectiva. Ya no es lo mismo. Ya no soy yo nada más. Soy yo y todos aquellos que están bajo mi responsabilidad, bajo mi tutela espiritual. Serviremos a Jehová. Aquí, hoy y mañana y pasado y el año próximo y dentro de 25 años y dentro de 50 años y dentro de 75 años y dentro de 100 años, aunque yo ya no esté. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estará mi casa, porque confiamos en la permanencia de nuestra genealogía, porque Dios nos presta esa bendición. Confiamos en eso. Entonces, preparémonos para ello. No nada más para que yo sirva a Jehová, sino toda mi casa. Y cuando en la palabra de Dios dice tu casa, no son solamente tu progenie, tu linaje, sino a todos los que están en tu casa. Tus siervos y aún tus animales están para servir a Jehová. Todas las cosas de tu casa están para servir a Jehová. Tú y toda tu vida, tú y tus hijos y tus hijas, estamos para servir a Jehová. ¿Sí estamos claros, hermanos? Hoy y siempre, en donde estemos, no importa la circunstancia, no importa la situación, estamos para servir a Jehová. Porque eso es lo que escogimos. Podemos escoger, si queremos, a los dioses de los caldeos, o a los dioses de los egipcios, o a los dioses de los amorreos, o a los dioses de Xicalco. Pero tú ya habías dicho que eso no es lo que quieres. Lo que quieres es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces compórtate como eso. Vive como eso. Como un siervo verdadero de Dios todo el día, todos los días. No los domingos, un ratito. O los ratitos que venimos a la casa de Dios. No. Tu vida es tu vida. Desde que damos ese primer respiro al nacer hasta que damos el último al fenecer. Esa es nuestra vida. Y eso tiene que ser para servir a Jehová. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es responsabilidad mía hoy. Que mi casa sirva a Jehová es mi responsabilidad. Y más aún si soy el padre de la familia,
Si soy la madre de la familia, también es tu responsabilidad. Pero es mi responsabilidad de que mi casa sirva a Jehová. E inculcarle a ese hijo y a esa hija que su casa sirva a Jehová. Y que esa, iba a decir tradición, pero realmente esa responsabilidad sea llevada a las siguientes generaciones. Y entonces verdaderamente todas nuestras generaciones puedan decir: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Nunca tal acontezca en nuestras vidas. Nunca tal acontezca que sirvamos a otros dioses y dejemos a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién quieres servir tú? Escoge hoy y sé consciente de tu elección y vive para que tú y tu casa sirvan al único Dios vivo y verdadero, hoy y siempre. Que Dios les bendiga, hermanos.